Qué bueno tenerlos hoy en esta mañana. Vamos a retomar la lectura de Juan, capítulo 4, y vamos a dirigirnos, mis hermanos. Busque Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer solamente un versículo nomás y vamos trabajando en todo el pasaje que he traído para esta mañana. Juan capítulo 4 versículo 32. Dice así su palabra. Juan 4, 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Amén. Vamos a pedirle oración a nuestro Señor, dirección, para que pueda explicar el mensaje de Dios con claridad y ustedes también lo puedan entender, mis hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Jesús, por el tiempo de adoración, por la exaltación, Señor Padre. Ahora queremos profundizar, Señor, y escudriñar su palabra. Padre, acercarnos a una interpretación correcta, Señor, del texto y dejar, Señor, que sea su palabra la que norme la vida de cada uno de mis hermanos que está presente en esta mañana y de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Bendito Padre Celestial, gracias por todo. Ayúdanos, Señor, a entender la Escritura, a aplicarla correctamente con mucha claridad. Gracias por todo, bendito Padre Celestial. Amén. Bueno, mis hermanos, siempre es bueno retomar algo de lo que vimos la última vez para agarrarle el hilo. Entonces vamos a leer un poquito desde el versículo 26. Versículo 26, pero dice: Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. Hablábamos la semana, hace 15 días, la última vez que tuvimos la charla de Juan 4, que Jesús se revela a la mujer como: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Algo que él no hacía de una manera general, porque en varias ocasiones a sus discípulos le decía: no digáis nada a nadie. Pero a la mujer samaritana sí se presenta como él es, como el yo soy. Es significativo también, mis hermanos, que lo haya hecho ni en Judea, que no lo haya hecho ni en Galilea, sino que lo haya hecho ¿dónde? En Samaria. Eso es significativo, porque como bien dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan, dice: a los suyos vine, mas los suyos no lo escucharon, no lo recibieron. Y el Señor encuentra eco no en Judea, no en Galilea, sino en Samaria. Entonces la mujer, al escuchar, al tener esa revelación directa del Señor: yo soy el que hablo contigo, ella, ¿qué es lo que hace? La Escritura dice que en el versículo 27 dice la mujer, el versículo el 28 me va a saltar. ¿Qué es lo que hace? Dejar su cántaro y se fue a la ciudad. Entonces decíamos también que ella estaba ahí por una necesidad física, y ahora la necesidad física había pasado a un segundo lugar, a un tercer lugar. Tanto así que deja su cántaro, y interesante también, lo deja con el propósito de regresar. No es que se lo lleva, porque ella ¿qué es lo que iba a hacer? En el versículo 28, dice: deja su cántaro y se fue a la ciudad a decir a los hombres que ha encontrado a alguien que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. Entonces el cántaro queda ahí. Y también es algo que tal vez me faltó un poquito profundizar la última vez. Versículo 29 dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y en el Evangelio de Juan, yo creo que en más de alguna ocasión ya hemos encontrado estas dos palabritas, estos dos verbos: venid y ved. Si usted se da cuenta, mi hermano,
el diálogo de predicación de la mujer a los hombres de la ciudad era muy sencillo. Era venid y ved. Si queremos convencer a otros que Jesús es el Cristo, debemos recordar estas dos sencillas palabras. Son verbos más que todo. Son dos sencillos verbos. Ven, venid y ved. Y así lo habíamos visto en Juan 1:39, Juan 1:46, Mateo 28:6. La invitación es para todos, venid. Para los que aceptan, ellos mismos lo que van a hacer es ver la obra de Dios en sus vidas. Son dos sencillos verbos que deben constar nosotros al momento de anunciar su palabra. Vengan, vengan, ven, si estás hablando con uno solo, ven. Y deja que Dios mismo muestre su gloria en tu vida. Claro que aquel que lo rechaza ya no puede ver, porque no viene. Pero aquel que viene, como muchos de nosotros venimos aquí con dudas, con incertidumbres, atribulados, luego vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, son dos sencillos verbos, y la predicación de la mujer samaritana era esa: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. En este pasaje, como habíamos dicho, se ve el proceso natural del deseo de compartir las buenas nuevas con otras personas. ¿Por qué la mujer tiene que salir, dejar su cántaro y ir a anunciar a los hombres de la ciudad? Mis hermanos, todos hemos experimentado en algún momento, cuando venimos a Cristo Jesús, el deseo de que otros también disfruten y el gozo que nosotros sentimos. Porque ¿cómo veníamos? Cargados, como lo cantamos. Veníamos esclavizados y ahora somos libres. Veníamos atribulados, y en el momento en que nosotros nos entregamos a los pies de Cristo, vamos a ver que hay un cambio, mis hermanos, que solamente puede percibirse individualmente por cada uno de nosotros a nivel del corazón. Hay una evidencia íntima, personal. Entonces, este deseo de compartir las buenas nuevas, una vez que nosotros estamos en Cristo, lo próximo que queremos hacer es hablarle a todo el mundo, por lo menos el círculo más cercano que tenemos. Ya nuestra manera de ser cambia, ya no disfrutamos las cosas del mundo como antes, y los demás ven eso. Entonces, la mujer samaritana lo primero que hace es ir a los hombres de la ciudad. Interesante también que sean los hombres de la ciudad, recordando el testimonio de la samaritana. ¿Cuántos maridos había tenido? Ya perdí la cuenta realmente, 5 o 6, ¿no? 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora. Entonces imaginemos la reputación de la mujer samaritana, y ahora ella va a llevar estas buenas nuevas precisamente a los hombres de la ciudad. Ya no importaba la vergüenza, no importaba el prejuicio, no importaba cualquier otra cosa que una mujer puede pasar en la mente muchas veces cuando se siente rezagada o rechazada por la sociedad. Ya lo que quería ella es anunciar: vengan, vengan, y ustedes mismos vean lo que este hombre ha hecho. Me ha dicho todo mi vida personal. Vengan, vengan, y ustedes van a verlo directamente. Entonces, así de sencillo, mis hermanos, esa es la obra de evangelización. Dos verbos: venid y ved. Ahora, nosotros, si buscamos una aplicación como iglesia, ¿qué necesitamos hoy como iglesia para cumplir esta misión? ¿Qué necesitamos realmente como iglesia para cumplir esta misión? El mandato es claro, ¿sí o no? Id y haced discípulos. Es decir, no piense: no, yo no voy porque todavía estoy en el seminario bíblico Torrefuerte, estoy recién pasando membresía. Realmente, mi hermano, el conocimiento que podamos nosotros adquirir a medida que vamos creciendo en la fe, lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe. Pero como iglesia, lo único que necesitamos nosotros es haber recibido a Cristo en el corazón, haber tenido ese cambio, haber obviamente dado la evidencia el bautismo. Es una evidencia clara. Lo hemos visto en membresía, lo hemos visto en Doctrina 1. El bautismo es una evidencia clara de lo que internamente está pasando en el corazón, y lo que necesitamos sencillamente es
anunciar, anunciar. Ven y conoce, ven y ve lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Como iglesia, para cumplir esta misión, no necesitamos nada más que obedecer y sencillamente anunciarlo. Ahora, como vamos a ver, el fruto del anuncio de la mujer samaritana fue que muchos decidieron ir a conocer a Jesús personalmente, y eso lo vamos a ver a lo largo del pasaje. Muchos, mis hermanos, a la larga, nosotros podemos hacer la invitación, como lo dije anteriormente, de que vengan, pero recordemos que el hecho de ver ya es una decisión personal. Pero, ¿qué sucede? Es una pregunta que, mientras hacía el mensaje, me vino a la mente. ¿Qué sucede si responden al mensaje de venid y encuentran tal vez una iglesia? Y cuando digo una iglesia no me refiero a la estructura física, sino a las piedras vivas que somos nosotros. Vienen y a lo mejor ven una iglesia dividida, una iglesia llena de carnalotes, una iglesia llena de disputas entre creyentes. Eso nos hace considerar seriamente, mi hermano, el anunciar. Ven, ¿y qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Entonces, voy a ver eso, regreso nomás al mundo, porque en el mundo son mejores. Mis hermanos, eso a nosotros nos hace considerar seriamente la evangelización, porque saben que podemos diluir el mensaje del evangelio, que es lo que ha pasado en la iglesia de hoy. Ya ustedes saben, cuando hablan de los hermanos, ¿cómo nos dicen? ¿Cómo dicen a la iglesia muchas veces? A los hermanos diablos dicen. Entonces, si no hay ese cambio que solo Cristo puede hacer, bueno, ven y ve. ¿Qué cosa? Una iglesia que trabaja en una misma mente, en un mismo sentir, una iglesia obediente, una iglesia donde nos amamos los unos a los otros, donde sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Es más, una persona viene de afuera con la mentalidad del mundo y encuentra un lugar, mi hermano, donde se vive la palabra de Dios. Y eso es acogedor. Pero cuidémonos de que cuando vean, no vean una iglesia en desorden. Ahora, la mujer dice al final: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Todo esto lo tocamos ya la última vez. Bueno, para esta mujer la omnisciencia de Cristo era suficiente evidencia para probar que Él era el Cristo. Y obviamente quería que los demás la tomaran en cuenta y que juzgaran por sí mismos. El corazón de la mujer es tan cerrado, mis hermanos, más cerrado a veces que el de un hombre. El hombre hace algo y al día siguiente ya olvida. La mujer muchas veces su corazoncito es mucho más cerrado, y a veces los hombres queremos juzgarla como nosotros. Pero para que esta mujer haya anunciado y haya puesto su vida en evidencia, eso era un cambio muy trascendental. O sea, era muy impactante para los hombres de la ciudad, que posiblemente tenían una mala reputación de ella, ver a una mujer que hablaba con libertad, una mujer que ya no le importaba decir, porque cualquiera hubiera preguntado: ¿y qué te ha dicho él? Que yo era una pecadora, ¿sí o no? Y bueno, ¿por qué eras pecadora? Porque usted tenía 5 maridos y me abandonaron, y el que ahora, bueno, usted se imagina el diálogo. O sea, a mí se me hace un poquito difícil que una mujer pueda hablar con esa libertad, que pueda hablar con esa soltura, y eso a la vez sea el convencimiento para que ellos puedan ver lo que Cristo había hecho en su corazón. Entonces, para la mujer, la omnisciencia, ¿sí sabe qué es la omnisciencia, no? Doctrina 1, todo conocimiento, toda ciencia del Señor era la suficiente evidencia para probar que Él era el Cristo. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Bien, ahora sí vamos nosotros a tocar lo que era para hoy. Estábamos haciendo un review, un repaso. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los samaritanos a la predicación de la mujer? ¿Qué les ofreció Jesús? Algunas preguntas que podemos formularnos. Versículo 30 de Juan 4 dice: entonces
salieron de la ciudad y vinieron a él. Me gusta la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, así que la gente salió de la aldea para verlo. Juan pinta un cuadro con palabras donde él usa, esto es interesante, usa un verbo en una acción en tiempo pasado y al mismo tiempo una acción que se está cumpliendo. Él dice, salieron y vinieron. Es como para darle mayor énfasis a lo que uno está leyendo. Porque, ¿qué entendemos nosotros? La mujer salió, versículo 30, entonces la NTV, así que la gente salió de la aldea. Acuérdense que ella ¿dónde estaba? En el pozo. Ella no estaba en la aldea. Entonces la gente, cuando ella fue, la gente salió de la aldea y venía ¿qué? A verlo. Es muy enfático el evangelista y pinta este cuadro usando estos dos verbos, salió y venían, salió y venían, o sea, dando a entender que fue una acción que se produjo al instante prácticamente. Una mujer flash podría ser, ¿no? Ellos trajeron, interesante como lo dice también un comentarista, un teólogo, dice, los discípulos recién habían estado en la ciudad, los que conocían mejor al Señor y por más tiempo. Ellos traían de vuelta, si usted se recuerda, ¿qué fueron a ver sus discípulos a la ciudad? ¿Qué comer? Panes. Los discípulos trajeron panes, mientras que la mujer trajo de vuelta hombres. Cuando debería ser lo contrario muchas veces. Ahora, entra en acción. Vamos a ver esta partecita. Perdón, ahora entre la acción de los samaritanos llegando para ver a Jesús y los samaritanos creyendo en él para escucharlo. Yo creo que usted vea, versículo 30, sabemos que ellos llegaban para ver a Jesús. Y en el versículo 39, vamos a saltarnos, el versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Es interesante que yo podría saltarme unos versículos aquí. Preste atención. Voy a leer el 30 un poquito antes y me voy a saltar al 39. Preste atención. Desde el 29 voy a leer. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Me salto al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Usted se da cuenta que leerlo de esta manera no me hace perder el hilo de todo el pasaje. No sé si se dio cuenta de eso, ¿no? Versículo 30, salen de la ciudad y vienen a él. Versículo 39, ¿y qué es lo que hacen? Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me he dicho todo cuanto he hecho. Eso es muy interesante, mis hermanos. Es muy interesante. El evangelista lo que hace es, entre esos versículos, que muchas de las Biblias está con rojo, ¿sí se ha dado cuenta? En muchas Biblias está con rojo porque son las palabras de Jesús. Hay un diálogo entre los discípulos y Cristo. Y ese diálogo muestra la postura de sus discípulos. Y es una enseñanza para nosotros. Una gran enseñanza para nosotros como su iglesia. Nos va a mostrar, mi hermano, y quiero titular a este mensaje, la pasión que mueve a su iglesia, la predicación. Mira cómo lo digo, la pasión que mueve a su iglesia. Vamos a observar que mientras Jesús hacía la voluntad del Padre, sus discípulos se encontraban muy desconectados de todo esto, preocupados más por lo que para ellos era de importancia. Hey, los encebollados, mis hermanos. ¿Sí se da cuenta? Las empanadas. Ellos estaban más preocupados
por lo que para ellos era de importancia, cuando la verdadera pasión que debía moverlos, que debía realmente moverlos, la verdadera pasión no era para ellos prioridad. Pero sí el Señor nos deja esa enseñanza. Es muy precioso eso. ¿Cuál es la pasión que debe movernos a nosotros como su iglesia? En verdad que hay cosas muy importantes que Dios va restaurando en la iglesia de hoy. Eso siempre nos enseñan, que cuando hablemos en el colegio donde yo trabajo, me dicen, si habla con el alumno, no empiece por las cosas malas. Empiece alabando al muchacho por las cosas buenas que hace. Entonces, voy a tomar parte de eso, porque si hablamos localmente, mis hermanos, es verdad que hay cosas muy importantes que Dios ha estado restaurando en la iglesia de hoy. Por ejemplo, hablemos del discipulado que estamos nosotros como creyentes realizando. Dios ha restaurado eso en la iglesia Torrefuerte. Dios ha restaurado, por ejemplo, la santidad en la iglesia. Dios ha restaurado, por ejemplo, que las personas entendamos que la célula es un tiempo para iniciar el servicio de los unos a los otros y profundizar en la relación de unos con otros. Pero yo estoy más que seguro, mis hermanos, que en este 2015 era el eslogan que nosotros pusimos era formar y formalizar. En el 2016 y 2017 precisamente va a ser movernos o ser movidos por la pasión de la predicación. Y es algo que Dios va a hacer gradualmente en cada uno de nosotros, así como lo ha hecho en otras áreas, lo va a hacer. Usted va a encontrar, mi hermano, ¿qué es lo que apasiona muchas veces? Usted se da cuenta, por ejemplo, personalmente yo, en el Ministerio de Alabanza, yo puedo pasar horas, mi hermano, horas. Mi esposa conoce eso, horas ensayando. Mientras que los demás ya están en el piso agotados, vamos otra más, le digo yo. Y una más para que quede afirmada la canción. Y vamos otra más para reafirmar la anterior. Y otra más para... Y así les doy la vuelta hasta que llega un momento que los que me conocen y han tratado conmigo en el ministerio, soy a veces muy cargoso. Yo puedo pasar horas aquí. Puedo pasar también tiempo en la escritura y el tiempo se me va rapidito. Yo digo, Señor Padre, ¿cuándo nos permitirás poder pasar horas metidos sin preocuparnos porque que hay que ir acá, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro? ¿Qué es lo que le apasiona a usted? ¿Qué debe apasionar a la iglesia? Empecemos por conocer algo que la escritura mismo nos lleva. Versículo 31, Juan 4:31. Usted ya sabe que los discípulos venían pensando en los panes, Señor, los encebollados, las tortillas, las empanadas. Versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Los discípulos le decían unos a otros, ¿y qué será? ¿Que alguien le habrá traído de comer? Le dice, ¿no? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Usted cree que los discípulos entendieron lo que el maestro les dijo? No. Tal vez, como muchas de las cosas que dijo Jesús, los discípulos la entendieron es al final, después de que Él resucitó. Ahí las ideas vinieron, la obra del Espíritu Santo, confirmando y reafirmando las palabras del maestro, pero muchas veces las cosas que se dieron, ellos no las conocieron, no entendieron de qué le estaba hablando. O sea, ¿cómo puede ser posible, Señor? Señor, tienes derecho para descansar, estás quemado por el sol, predicando desde la mañana, así que ha llegado el tiempo del break, el descanso. Así que, por favor, o sea, tienes todo el derecho para comer, para servirte. Y el pasaje empieza al versículo 31, entre tanto. Si se acuerda que hicimos un enlace entre el 30 y el 39,
Porque el 31 nos muestra una situación que nos llama la atención y que nos sirve como ejemplo a nosotros como iglesia. Entre tanto, mientras tanto, o sea, mientras se daba esto, que la mujer samaritana venía y los hombres llegaban, los hombres lo escuchaban y comenzaban a creer a las palabras de Cristo, en toda esa confusión, mientras ellos llegaban, había los discípulos no estaban conectados con el Señor. Ellos estaban interesados más que el coma, porque obviamente no debemos pensar primero que Jesús no tenía hambre como cualquier hombre. ¿Debe haber tenido hambre? ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro. Como cualquier hombre, el Dios hecho hombre, y hay otros pasajes donde Él manifiesta que Él tiene hambre, Mateo 4:2, Juan 4:6-7. Jesús, como cualquier otro hombre, tenía la necesidad de comer. Y además, como les dije, Jesús tenía todo el derecho de un buen descanso. Pero ¿sabe qué? Algo le estaba motivando, lo seguía motivando a seguir haciendo lo que Él le encantaba, a lo que Él le apasionaba, que era seguir enseñando. La pasión de su vida, por eso el mensaje, como les dije, la pasión que mueve a su iglesia es la predicación. Cristo estaba demasiado ocupado en su propósito y su pasión, la salvación de las almas. No andaba pensando tanto en la comida material. Recibía fuerza de este propósito espiritual para seguir obrando. Esta energía encuentra su fuente en Dios mismo. Muchas veces nosotros como predicadores, cuando usted ha hallado gracia a los ojos del Señor y Dios mismo le da mayor responsabilidad, esto es algo que solamente Dios conoce en su corazón. Dios le da responsabilidad, mayor responsabilidad, mayor responsabilidad. Y a nivel de liderazgo, a veces uno realmente siente que no hay fuerzas. Pero nos motiva, nos apasiona seguir adelante en la obra de Dios. El día que muera esa pasión, ese deseo por enseñar, por predicar, por hablar la palabra, por estar en su obra, mi hermano, usted lo va a notar muy claramente. Usted lo va a notar muy claramente en sus líderes. Va a ser algo que, cuando usted hace algo apasionado, no necesita, no le tienen que decir, hermano, hágalo. Hermano, usted lo hace con ese deseo porque está sirviendo al Rey. Y aún frente al cansancio y la tribulación y la angustia y los problemas, uno quiere seguir adelante porque tiene muy en claro el objetivo más importante para el cual Dios nos ha llamado. Y no lo vea como algo solamente de nivel pastoral, no. Esto es para todos. A medida que usted más se va entregando al Señor y Dios va encontrando en usted un depósito leal, responsable, obediente, Él le va demandando más. Él le va dando más y más. Y usted mismo se va a dar cuenta cómo sus fuerzas vienen cuando no ha perdido la pasión con la que hace las cosas para Dios. Mi querida madre decía, cuando me hacía referencia a mí, decía, al burro que más se le da, más se le carga. Pero claro, sin Cristo para mí eso era una carga realmente. Pero en Cristo no es una carga. Es triste cuando alguien dice, deberían darnos vacaciones, deberían considerar esto, deberían, y terminan obviamente viviendo bajo mandamientos de hombres, porque están solamente poniendo su mirada y sirviendo es al hombre y no al Señor. Entonces, vemos nosotros esa energía que Cristo encuentra. Los discípulos le traen de comer, maestro, come, estás cansado. Y el Señor dice, ustedes no saben, ustedes no entienden cuál es la comida que a mí me satisface. La comida que me llena, incluso que ni me acuerdo de comer. Lo que me apasiona
está hablando con una mujer y de repente ya no tiene a una mujer, tiene a un montón de personas, de gentes que vienen de la ciudad queriendo conocer lo que él ha hecho. Y eso lo apasiona a él. Él no está diciendo ahí, a ver, vamos a ver, ¿son salvos todos? ¿No son salvos todos? En ese momento él está hablando, él está dando a conocer el evangelio, él está predicando el evangelio. Ya no tiene una mujer, ya tiene a un montón de personas que quieren conocer de él. Y él, mi hermano, ni siente ganas de comer, porque su pasión era precisamente enseñar, enseñar, enseñar. Cristo quiere que entendamos que hay algo de tanta importancia que nos debe hacer olvidar hasta el hambre por un tiempo. Cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Rescatar almas de las tinieblas. Por eso le digo, anhelo en el Señor, mi hermano, que entre las cosas que Dios ha hecho en esta iglesia, la pasión por la predicación sea, mi hermano, la prioridad para Torrefuerte. Pero es algo que, no es algo que nosotros vamos a estar hincándole a la gente. Hey, vamos, discipula, discipula, evangeliza, predica, háblale papá, háblale mamá. No, no, mi hermano. En la fidelidad con la que nosotros hemos venido obrando, mi hermano, porque usted conoce lo que hacemos, Dios mismo ha restaurado, y Dios va a restaurar el hecho de que usted sea un predicador de las buenas nuevas. No tenemos que tanto decir, hermano, dentro de una semana es ¿cómo le decíamos? La cena de, ¿cómo le llamamos a la cena de evangelismo? Tiene un nombrecito, le habíamos puesto. Bueno, usted conoce, ¿no? Cada 3 meses hacíamos nuestra cena, invitamos. Y a veces, la última semana, no tenían a quién invitar. Hay algunos que no traían a nadie porque no le hablaron a nadie. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que Dios tiene que restaurar en esta iglesia local. Esa pasión es la prioridad. El Señor dice, la voluntad de mi Padre. La voluntad. Está bien, mis hermanos, que Dios nos haya permitido tener una bonita edificación, que nos permita ser restaurados en ciertas áreas, pero hay algo que Dios tiene que movernos a hacer, y es algo que no vamos a estar nosotros hincándoles como pastores. Dios mismo lo va a hacer, Dios mismo, porque a medida que usted se llene y conozca del mensaje, conozca de la palabra, mi hermano, va a ser evidente frente a todos los demás lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y usted sencillamente va a decir, venid y ved lo que Dios ha hecho en mi vida. Venid, ¿a dónde te congregas? En Torrefuerte. Ven a Torrefuerte, te invito a la iglesia. Ya sabe que no va a encontrar una iglesia dividida, ni una iglesia que se está peleando, ni una iglesia que sigue hombres, ni una iglesia que anda en carnalidad. Va a encontrar una iglesia de sana enseñanza, donde se lleva la palabra, donde somos muy diligentes, donde nos estamos ministrándonos a otros, capacitándonos a otros. Entonces Dios mismo se va a encargar de hacer las cosas como Él lo desea hacer. Venid y ved lo que Dios está haciendo. Entonces, es una satisfacción verdadera. O sea, cuando se refiere estas palabras del Señor, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Se refiere a la pasión de su vida, como habíamos dicho, se refiere a una satisfacción verdadera. El alimento material no provee esa satisfacción. Y lo acabamos de ver ¿en quién? ¿En quién acabamos de ver eso? En la mujer samaritana. No venía desesperada a tomar agua a mediodía. ¿Y qué es lo que vemos ahora? A una mujer que deja su cántaro y va a anunciar lo que Cristo ha hecho en su corazón. Entonces, quiero que se ponga a pensar en esto como una aplicación personal en su vida. Cuando usted no tiene esa prioridad, lo próximo que va a vivir es afanado por las cosas de este mundo. Mi hermano, es tan claro como el agua. Si usted anda preocupado
Si usted anda afanado, si usted anda intranquilo, lo próximo que está pasando en su vida es que la pasión con la que lo movía Cristo antes ya ha desaparecido. Y es algo que usted debe retomar. Y juntamente con eso se ve en el discipulado, se ve en la asistencia a la iglesia. El día de ayer mi esposa hablaba con una hermana, 1 año sin congregarse. Usted sabe lo que es 1 año sin asistir a una iglesia. Y uno se pregunta, ¿y qué ha hecho en ese año? ¿Qué puede hacer un creyente durante 1 año lejos del cuerpo de Cristo, donde es edificado? El edificio vivo, piedras vivas dentro de esa construcción. ¿Qué puede hacer alguien que es creyente? Nada. No se ilusione, tal vez porque se llenó el bolsillo o porque le salieron los negocios seculares. Pero si ha estado separado, entonces es más claro, mi hermano, que ya no tiene esa pasión por hacer la obra de Dios, la voluntad del Señor. Lo que realmente satisface las necesidades más profundas del ser humano, como lo expresa el Señor bien, mira, véalo, dice, versículo 34, dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si el discípulo va a llegar a ser como su maestro, y si nosotros somos sus discípulos, si esa es la voluntad del Padre, y Él es lo que está haciendo es cumplir la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros, mi hermano, para perder ese objetivo en nuestra vida como creyentes? Jesús, interesante esto, mi hermano, no hizo milagros simplemente para llenar estómagos ni para sanar cuerpos enfermos, sino para que la gente creyera que Él es el Hijo de Dios, porque la salvación del alma se basa en esa fe. Y no olvidemos el propósito de Juan en 20:31, para que conozcamos que Él es el Hijo de Dios. Es interesante, mis hermanos, que el Señor no hace milagros portentosos como lo hace con los judíos. En los samaritanos no sucede eso. Vemos a una mujer sencillamente que es convencida en su interior por la omnisciencia del Señor al confrontar su pecado. ¿Salvar las almas es también la pasión de mi vida? Le hago esta pregunta. ¿Salvar almas es también la pasión de su vida? Bueno, la Escritura, traigo una cita, 2 Timoteo 4:5. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y hablando un poquito sobre esto, Timoteo era evangelista, pero su obra como tal requería que hiciera más que sencillamente anunciar los principios del evangelio a los inconversos. Parte de la obra, si tomamos por ejemplo, tenemos ejemplo a Timoteo, era redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. La obra de evangelista, la obra de anunciar, la obra de la predicación no puede ser solamente limitada a los inconversos. El evangelista también enseña doctrina a los cristianos. Y gracias a Dios, mis hermanos, que a medida que crecemos en el Señor, Dios nos va capacitando para eso. Ahora, esta es la voluntad del Padre que nosotros debemos tener presente. Mire, el versículo 40 de Juan 4 dice, vinieron a los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí ¿cuánto tiempo? 2 días. 2 días. Toda esa gente que vino le rogó, no te vayas, Señor, queremos conocer más. Y se quedó allí 2 días enseñándoles. Ya habían creído, pero el Señor Jesús, la pasión que lo movía, y que es lo que el ejemplo que debemos tener nosotros como iglesia, es enseñar.
enseñar, enseñar. Te puede predicar al inconverso, venid y ved, dos verbos tan sencillos, pero cuando él se convierte, lo deja ahí botado. Oh, pastor, ahí está, uno más, se lo encargo. Bueno, en ese caso debe estar preparado, porque si Pablo le dice a Timoteo, le dice, hey, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina, entonces sí necesito yo ser trabajado en el conocimiento de Dios, conocer del Señor. Esa es la voluntad del Padre que debemos tener nosotros presente. Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miren, es interesante cómo el Señor ahora cambia la figura y usa obviamente algo que ellos conocían como un pueblo que trabajaba bastante en el asunto de la agricultura. Cambia entonces la figura porque está tratando de despertar en ellos. Hey, dense cuenta, o sea, miren lo que está aconteciendo, pero ellos estaban más enfocados en llenarse el estómago, en tener derecho a descansar, y no se daban cuenta la verdadera pasión que debe moverlos y que también queda para nosotros como iglesia. En lugar de hablar de alimento, Jesús ahora emplea la figura de sembrar y cegar, algo que él generalmente hace. Mateo 9:36, Mateo 13, Mateo 13:18, 13:24. Bueno, ya estaba llegando la gente samaritana para ver y oír a Jesús. Y lo que hace el Señor es tratar de que ellos, hey, miren, dense cuenta de lo que está pasando aquí. Por eso, alcen sus ojos, miren lo que está aconteciendo. Normalmente en este país la cosecha requería 6 meses, pero obviamente Jesús no estaba hablando literalmente. Estaba tratando de que ellos entendieran, mi hermano, lo que se estaba dando en ese momento, en ese lugar. ¿Y sabe qué? Una respuesta favorable a lo que el Señor hace en los samaritanos la vamos a encontrar también cuando Felipe hace la obra en Hechos. Quiero que busque Hechos 8:5 y usted va a ver Hechos 8:5. Dice, del versículo 4, dice, los que fueron esparcidos iban por todas las ciudades anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos eran sanados de espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Y qué dice el versículo 8? Había gran gozo en aquella ciudad. Y esto nos lleva a otra cosa más importante que nos enseña aquí el Señor, mi hermano. Si nosotros vemos la obra de Felipe en Hechos y no olvidamos lo que está aconteciendo con la samaritana, ¿por qué usted cree que el Señor necesita, y voy a decirlo de esta manera, no porque quiero que usted sea mujer, samaritanas? ¿Por qué usted piensa que el Señor necesita samaritanas? Miren la obra que se está dando en Hechos con Felipe. Pero no olvidemos lo que esta mujer ya había hecho. Al ser receptiva al evangelio, al mensaje de Cristo Jesús, y al traer a todos los hombres de la ciudad, y bueno, me imagino que tienen que haber mujeres también, bastante gente, a escuchar a los pies de Cristo y decirle al Señor, quédate, queremos seguir escuchando, queremos creer en ti, queremos. 2 días. Pero si no hay samaritanas entre el pueblo de Dios, ¿cómo entonces podemos nosotros, después nos estamos quejando de que sí, que no creen en Cristo, que esto, que lo otro, y que por acá son unos inconversos y no quieren escuchar? Pero lo mejor será que nadie les ha dicho, vengan y vean. Mi hermano, esto es para todos. Esto es para todos.
Yo soy el primero en la lista. Muchas veces podemos alegar que estamos cansados por el ministerio, que estamos fatigados, tenemos derecho a un descanso y sin querer estamos pisando los terrenos de la justificación de parte de los hombres. Cuando el que nos ha llamado, nos ha dado un llamado santo y nos ha dado una pasión que no podemos olvidar. ¿De qué le servía a la iglesia de Éfeso, mi hermano, en Apocalipsis 2, haber hecho tantas cosas? ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntete y haz las primeras. ¿Qué era lo primero que usted hacía cuando vino a Cristo? ¿Qué es de prioridad en la voluntad de Dios? A veces, mis hermanos, nos acomodamos y ni siquiera a nuestros propios hijos les hablamos ya de la palabra, cuando es la primera iglesia que tenemos cerca, porque nos acomodamos. Y eso es algo que Dios tiene que trabajar, así como Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia, pero no nos vamos a quedar así. Nos pareceremos mucho a los efesios. Tenemos que trabajar, mi hermano, en lo que Dios va a hacer. Y es bueno que pongamos muchas veces estrategias como la cena de evangelismo y que el manual, es excelente todo eso. Pero si no hay una pasión que lo mueve para hacerlo, ¿de qué sirve? Y algo que usted debe encontrar, si lo ha perdido, porque es el llamado del Señor: haz las primeras cosas, haz lo primero, arrepiéntete. Está bien que disiernas la palabra, que está bien que encuentres a los que son falsos y los has hallado mentirosos, está bien que has hecho esto, planes, estrategias, pero si no vemos todavía esa pasión y la hemos perdido y estamos más enfocados en cosas propias de mandatos de hombres, entonces sí tenemos que hacer un alto. Y es tan claro, mi hermano, cuando hemos hecho las cenas conferencias, siempre a última hora, consiguiendo a alguien, no digo que sea la generalidad, pero no digo que sea, yo sé que hay excepciones, hay personas que son conscientes y se apasionan comunicando el evangelio, pero la gran mayoría todavía estamos nosotros, hemos caído en un bache muchas veces que se nos hace difícil salir. Y es algo que Dios va a trabajar en esta iglesia, porque como bien le dije, ha restaurado muchas cosas en la iglesia. Lo próximo que va a hacer es eso. Lo próximo que Dios va a hacer en nuestras vidas es que nos movamos con esa pasión con la que Cristo está diciendo aquí, y ante la mente cerrada de sus discípulos, que están muy preocupados por la forma, les hace la analogía: miren, alzad, miren la cosecha. ¡Ey, reacciona! ¡Reaccionen! Pero, como bien lo dijo el teólogo que cité al principio, la mujer trajo hombres y los discípulos traían panes. Como la mayoría de los cristianos de hoy en día, ellos en aquel tiempo habían limitado la obra del Señor a ciertas circunstancias predeterminadas. Pero si solamente alzáramos los ojos y viéramos las múltiples oportunidades que el Señor nos presenta todos los días para sembrar y luego cegar. Y es lo que el Señor enseña a continuación. A veces pensamos que la obra es individual. Juan 4:36 dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Si se da cuenta que aquí hay dos oficios, ¿quién? El que ciega y el que siembra, el que recoge fruto. Versículo 37, Juan 4:37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar, el Señor le está diciendo a sus discípulos, yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Una vez más, yo creo que el entendimiento de ellos no alcanzó todavía a entender lo que el Señor les estaba diciendo. A veces pensamos, mis hermanos, que la obra es infructuosa. A veces pensamos que hablando un poquito más localmente como iglesia Torrefuerte, a veces pensamos
que solamente tenemos 2 pastores en este tiempo y hemos olvidado lo que Dios ya ha venido trabajando en una iglesia local que tiene ya casi 20 años. Quien les habla, el pastor Carlos Goya, y también tomando las palabras del pastor Luis, estamos nosotros continuando una labor que no empezamos. Yo tengo aquí 10 años en la iglesia tiene 20 años. Yo no sufrí en esta iglesia al principio, armando el terreno, viendo el evangelismo en las casas. Yo no pasé por eso. Pero Dios nos pone, como en el caso de sus discípulos, ustedes, dice, están sembrando algo, ustedes están segando algo que ustedes no labraron. En el caso de ellos, ¿quiénes habían labrado antes que ellos, que sus discípulos? ¿De quién está hablando? De los profetas, de todos aquellos que se sacaron el aire predicando y murieron muchas veces a filo de espada por predicar el evangelio, anunciando al Mesías que había de venir. Y ahora que estaba el Mesías, eran sus discípulos los que estaban tomando la siguiente parte en toda esa obra. Torrefuerte, hablando localmente, una iglesia de 20 años casi, donde usted ha llegado y usted no tiene tal vez ni 2, ni 3, ni 4 años. Pero aún así Dios lo está encajando, Dios lo está ubicando, obviamente con una mente renovada, que le apasione por hacer la voluntad de Dios y continuar su obra. Le está dando, decir, esto tú no lo hiciste. Tú no estuviste aquí cuando se plantó la iglesia, cuando se levantaron los pilares. Pero ahora estás, y lo que vas a hacer, vas a hacerlo bien. Amén. Lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien. Un tiempo donde hemos vuelto a la enseñanza de la Escritura, donde hemos vuelto a revisar la palabra, donde hablamos ya términos como cuando decimos exégesis. Yo creo que ya algunos de ustedes ya saben que se refiere a una interpretación bíblica. ¿Sí se da cuenta? O sea, cosas que Dios ha ido trabajando en nosotros, pero usted llega con una mente que Dios va a renovar para que esta obra continúe a donde Él quiera hacerlo. Porque algún día Dios llamará al pastor Luis y tal vez lo moverá, qué sé yo, a levantar una obra por otro lado. Tal vez pues lo suceda conmigo. ¿Y quién va a quedar? Aquí está. Y nosotros ahorita estamos haciendo una obra, apasionados por las cosas de Dios, a veces cansados, pero siguiendo adelante, porque esta es la obra de Dios, y lo que estamos haciendo tal vez no lo vamos a ver en un año. Todo lo que usted está viendo en esta iglesia posiblemente sea para 5, para más años. La satisfacción es a largo plazo, pero aún así Dios nos da una satisfacción a corto plazo, que es el gozo de ver su obra hecha. Entonces, aquí Dios nos muestra, el Señor nos habla de un principio muy claro, que es el principio de colaboración. Un principio importante, porque unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros cegaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Dios. No competimos, sino que debemos colaborar y trabajar unidos. Por todo esto, si alguno es infiel, la obra sufrirá pérdida, porque nadie tiene exactamente las mismas oportunidades y dones que el otro. Dios comienza a llamar, o sea, sin apartarnos mucho del pasaje, vemos a un grupo de discípulos que están más enfocados en las necesidades físicas, que están más enfocados en las cosas que no son tanto de la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo también vemos que eso no les permite ver lo que había a su alrededor, mi hermano. Las almas que estaban ávidas de conocer de la palabra de Dios. Y ellos no se daban cuenta que eran parte de ese proceso que solamente Dios hace. Jesús les dice, ustedes están haciendo algo que ustedes no empezaron, pero son parte de la obra. Ustedes no fueron un Jeremías que hablando el evangelio, un Isaías, un Daniel. No, ustedes continúan, pero alcen los ojos, miren lo que está a su alcance, hablen, no callen. Tal cual como lo dice el apóstol Pablo,
1 Corintios 3:6, dice el apóstol, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento. No lo da el pastor Goya ni el pastor Luis. No lo da su garra que le pone o su sacrificio, no. Es Dios quien da el crecimiento. Cada uno hace según sus dones, según su llamado, según su talento, según lo que Dios le ha dado. Usted hace algo dentro, pero Dios es quien da el crecimiento. Entonces, ¿cómo podríamos llenarnos de orgullo y altivez ignorando la obra que Dios inicia? Si hablamos localmente, ¿cómo podemos ignorar el esfuerzo que muchos hermanos, una obra que empezaron los gringos hace casi 20 años, el hermano Chris Hoover, si no me equivoco, y el hermano Chris Irwin, iniciaron cuando estaban trabajando en casas y veían a la gente entrar y luego soñaron con una iglesia, soñaron con levantar una estructura donde poder discipularse, y usted ahorita está sentado confortablemente de algo que usted en ese tiempo no fue partícipe, pero eso no lo exime de que usted disfrute de la bendición de Dios de pertenecer a su llamado, a pertenecer en su obra, pero eso sí, con ese gozo y esa pasión con la cual usted empezó. No la pierda, y si la ha perdido, haga un alto a su vida. Haga un alto. Versículo 39, para finalizar en adelante. Usted va a darse cuenta. Muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, de Jesús. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos nosotros. Que seamos como esta mujer. ¿O será que ya hemos perdido esa pasión? ¿Será que ya la hemos perdido? Los samaritanos eran nobles, eran esa buena tierra, pobres en espíritu, que tenían hambre y sed de justicia. Pero ¿sabe qué? Había la necesidad de que haya una samaritana ahí. Qué importante es la obra del que trae las buenas nuevas. ¿Te imaginas la gran responsabilidad? Ahora para nosotros, Jesús está de pie delante de nosotros hoy en día a través de su palabra, y podemos oírla directamente. Podemos tener tiempo discipulado y entender la palabra. Los samaritanos la tuvieron solamente por 2 días, pero nosotros la tenemos por largo tiempo. ¿Tendremos justificación si caemos en desobediencia y en desánimo? Para aquellos que han venido a la iglesia últimamente, los más nuevecitos, ¿qué es lo que ven en los hermanos de Torrefuerte? En esa parte tal vez fuera bueno hacer un formulario de preguntas para todos aquellos que han venido en los últimos 3 meses a Torrefuerte. ¿Qué ven en Torrefuerte? ¿Cómo ven a Torrefuerte? Eso que ven, ¿cómo lo relacionan con la voluntad de Dios en sus vidas? Pero lo que sí está claro, mis hermanos, nosotros como iglesia, ahora sí, tenemos una responsabilidad inmensa. Usted sabe cómo está la confusión, la apostasía, todo lo que está pasando en la iglesia del Señor. Pero Dios nos ha permitido capacitarnos, profundizar en la palabra. Y eso nos llenamos de aplauso
o nos llenamos de preocupación. Como bien decía mamita, me decía a mí, al burro que más se le da, más se le va a demandar. Me lo decía a mí, no se lo estoy diciendo a ustedes por si acaso. Dicho de otra manera, mi hermano, la responsabilidad que esta iglesia local tiene ahora es mucho más grande que hace 5 años, hace 10 años o cuando se fundó. Tenemos una gran responsabilidad. Y quiero, mi hermano, que cada uno de ustedes tome conciencia y nos acompañe. No podemos perder la pasión que nos debe mover a nosotros como iglesia. Es la predicación tan sencilla: venid y ved. Y capacítese para poder ahora sí redarguir, enseñar, instruir con toda paciencia y doctrina. Espero en el Señor que haya entendido el mensaje de la palabra. Vamos orando.